Hola, mi Dianita. Hola George, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien, muy feliz y muy interesada en la persona que vamos a entrevistar hoy, pero esa te la voy a De dejar a acuerdo. ti, que tú De sepas acuerdo. quién De es. acuerdo contigo. Tenemos a Daniela de la Torre con nosotros. Hay muchísimas cosas que platicar. Es una persona, la verdad, muy interesante con muchas historias de vida fascinantes y que tiene un proyecto que se llama Néctar. Y bueno, para no darle más preámbulo, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, hola Diana. Muchas gracias por invitarme a su canal, a su programa. Estoy muy contenta de compartir con ustedes. Ay, mil gracias por aceptar la invitación. ¿Y por qué no empezamos por ahí, exactamente por el proyecto, tu creación, Néctar? ¿Cómo surgió? Bueno, primero que nada quiero contar un poquito que néctar, etimológicamente, significa cruzar la muerte, atravesar, pasar del otro lado. Nec es morir y tare, atravesar. Y en ese atravesar no significa soltar o no significa evitar, sino es pausar para poder ver el regalo y la destilación, la decantación de una experiencia que nos trae oro, que nos trae vida. Y bueno, Néctar surgió porque yo tuve hace 3 años una experiencia en mi vida en donde fue la culminación de varias tapaduras emocionales que había tenido en mi vida, en donde en vez de expresar lo que necesitaba mi alma o lo que necesitaba en ese momento, con tal de complacer a la persona, o no incomodar, o no causar conflicto, o no confrontar, o, o pensar que no iba a ser escuchada, iba yo almacenándome, guardándome todas las emociones en una bolsita interior para no causar esa incomodidad externa. Y de pronto, pues yo ya sentía pues ansiedad, estrés, miedo, tristeza, pero pensaba que tenía que evolucionar, que tenía que seguir yendo a terapia para, para callarme y para actuar como si estuviera todo bien en el mundo, ¿no? Como nos están enseñando, ¿no? Como no seas dramática, no seas tóxica, no seas no sé qué, entonces Ujú. me callo. Entonces, de pronto, mi cuerpo empezó a decírmelo más en voz alta y de pronto empecé a sentir pulsaciones en el pecho, como, como si por adentro me estuvieran diciendo, escucha, escucha. Y yo también me callaba, así, le ponía las manos a mis células de no hablen, ya sé que estamos tristes, pero estamos en una relación y hay que continuar. No importa, así son las relaciones. Así que siento que callé a mi alma de estar así y entonces mis células dijeron, ok, si tú no quieres hablar, nosotras sí. Y de pronto me empezó a sangrar el pezón. Y yo así de, ¿qué está pasando? O sea, como si por dentro hubiera que llamar la atención mucho más fuerte. Y surgió que fue cáncer de mama. Y en ese momento, como que todo mi mundo se detuvo. Y en ese momento hasta terminé mi relación. Porque dije, a ver, tengo que entender que algo estoy haciendo mal para que ya esté viviendo esto. Ujú. Cuando me hicieron la mastectomía, que fue que me retiraron un seno de mi cuerpo, fue algo maravilloso, porque no me lo esperaba. Antes de la operación, yo estaba llorando como si me fuera a morir. Y después de la operación, sentí que en vez de que me quitaran una parte de mi cuerpo, sentí como que me abrieron el cuerpo para que entrara más luz a mí y me diera cuenta que no era mi cuerpo, sino era toda la expansión del universo. Como si, por ejemplo, tienes un vaso y lo rellenas de agua de mar, ¿no? Pero Ujú. de repente tú crees que ese es que tú eres ese vaso nada más, esa identidad. Y de pronto ese vaso se quiebra y esa agua regresa al mar y esa agua regresa y recuerda, ah, soy el océano completo.
Y así fue lo que yo sentí. Entonces, en esa expansión y en esa sensación, Ok. en mi casa ya llegando después de la operación, ya sin el seno, ya con todas las cosas de la sangre que te ponen para drenar, estuve meditando y dije, Dios mío, eh, si estoy viva, y esto pasó tan pronto porque no tuve ni quimioterapias ni radioterapias, fue muy rápido, ¿para qué tengo que vivir esto? ¿Qué es el mensaje que quieres que dé? Y llegó primero a mi visión una colmena de abejas hermosa, llena de hexágonos, como geometría sagrada preciosa, como esto, Ok. como de los perfectos, y como muchos zumbidos de abejas, como... Y yo dije, ok, qué raro que venga a mi visión esto, pero lo dejé así. Al otro día me llegó la palabra néctar, y investigué qué significa néctar, pero así una palabra como muy contundente, ¿no? Y ahí fue que dije, que descubrí que significa cruzar la muerte. Entonces dije, wow, qué interesante. Y después me puse a investigar mucho más sobre las abejas, y las abejas tienen el, pues, el propósito divino de darnos vida a todo el planeta, ¿no? Así Sí. como nuestras células también tienen el propósito divino de darnos vida. Entonces, yo soy mucho de hacer analogías y que, a ver, las abejitas son como nuestras células y ellas trabajan en coherencia, en congruencia, en armonía. De hecho, tienen danzas para irse comunicando dónde hay floración, dónde no, y así viajan todas, ¿no? Como a recolectar este néctar para darle este alimento a la abeja reina. Y así nuestras células nos van, con danzas, nos van diciendo, híjole, por aquí no, por aquí te estás haciendo chiquita, o por aquí te estás contrayendo, por aquí te estás enfermando, pero mira, por acá sí hay flores, ¿no? Por acá hay pesticida, pero por acá hay néctar. Entonces, justamente en nuestras células nos comunican por medio de esas danzas en coherencia y en armonía. Y nosotros tenemos que hacerle caso a esa danza, esa intuición, porque nadie, ni el mejor chamán, ni el mejor médico, ni el mejor doctor, ni la mejor amiga, va a saber exactamente qué es lo que tú sientes y qué es lo que tú quieres. Entonces, cuando tú sigues ese ritmo, vas dibujando en ti un patrón. Y por eso la flor de la vida, esta hermosa geometría sagrada, Sí. geo significa tierra y metría es medida. Nosotros somos también parte de la tierra y nosotros también tenemos esta geometría, esa medida, que es lo que va dibujando nuestro tejido celular, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras relaciones. Pero nuestra mente obstaculiza y bloquea ese flujo divino. Entonces ahí es cuando se genera la desarmonía y pues las células, en vez de generar geometría sagrada hermosa, pues van deformándonos por dentro y pues ahí se causan las enfermedades o las emociones negativas o los pensamientos destructivos o las relaciones destructivas hasta tener una vida que no te satisface. Entonces, ese fue el mensaje que me llegó de ese néctar, es ese cruce, porque como seres humanos, todo el tiempo vamos a tener experiencias y desafíos. Nadie nace sin traumas, nadie nace exento de todas las experiencias, pero justamente cuando estoy sintiendo miedo, cuando estoy sintiendo tristeza, cuando estoy sintiendo estrés, ansiedad, en vez de evadirlo o evitarlo, es pausa, aquí está el oro, por aquí voy a encontrar ese elixir, esa dulzura, esa miel que me va a hacer expandirme, evolucionar, crecer y renacer. Entonces, eso es lo que significa néctar para mí. Genial. Y ese néctar se vuelve un proyecto que lleva mucha sanación, pero también lleva mucha música. De hecho, haces hermosas analogías. Y ahí me gustaría o nos encantaría que nos platicaras sobre la música como herramienta de sanación y sobre cómo la música te volvió, bueno, te convirtió o ya eras parte de ese camino por medio de esas frecuencias de sanación, hacer Claro. música y cómo fue la historia. Sí, gracias, Diana.
De nada. Bueno, en otra de mis preguntas de para qué tenía que vivir esto, me fui a dormir y me acuerdo perfecto que me desperté como 4 de la mañana con mucha certeza, así hasta con los ojos como cuando te cae algo así de un 20, ¿no? Y porque me empezó a llegar un dictado de una canción, como un verso. Entonces agarré, tenía un cuaderno, yo siempre tengo un cuaderno y una pluma al lado, porque luego sueño cosas. Y entonces empecé a escribir las letras que me llegaban, ¿no? Entonces la primera estrofa que llegó es un salto que te hace volar y no caer. Para eso tienes que expandir tu corazón. Entonces dije, no, esto lo tengo que escribir. Y abajito cuando lo escribí, llegó, es un mapa que solo conoce tu visión interior. Déjate llevar y te acercarás a tu sagrada realidad. Y dije, no, esto es un poema. Y así seguí. Y ya escribí todo y al día siguiente le dije a un novio que tenía, que es músico, que quería hacer una canción y que quería aprender a tocar guitarra para cantarla. Y yo no tenía idea de tocar guitarra. Había tomado clases, pero siempre lo dejaba porque sentía que no podía. Y en ese momento me dijo, a ver, ¿cómo qué notas te gustan? Y le dije, mi, la, sol y re, que siempre son notas que me hacen sentir muy contenta. Y entonces me dijo, bueno, pues practica esto, esto, esto. Y en 2 semanas ya estaba tocando la canción. Y en un mes ya le estaba cantando así en círculos o con amigos y la enseñaba. Y hubo un momento en el que la estaba tocando yo en el cumpleaños de un amigo normal, como entre mucha gente, y había un productor de una película. Y me dijo, vuelve a tocar esa canción. Entonces la volví a tocar y me dijo, por favor grábala en un estudio porque la necesito para mi película. Wow. Mi película se llama El Reencuentro y Ok. justo estaba buscando la letra y la cantante para una escena en donde el protagonista se da cuenta de que tiene que ir a buscar a su hijo en el momento. Entonces, cuando tú dices esta estrofa, quiero que sea lo de la película. Entonces, ahí me di cuenta que justamente estamos siendo todos guiados en un plan divino mucho más grande de lo que nuestros ojos, que estamos siendo guiados más allá de lo que nuestros ojos o nuestra mente pueda imaginar en este momento. Porque siento que todos somos como estas vasijas, estamos recibiendo la información divina. Entonces, a lo mejor a mí me llega la canción, mientras al productor le llega la idea de la película, y después se junta, y ahí es cuando se está haciendo esta geometría sagrada, que tanto él como yo, como el actor, como tal, venimos a traer un mensaje al mundo. Pero para eso tenemos que estar como estos canales abiertos, sabiendo que estamos al servicio de algo mucho mayor que lo que nos dicta a veces el ego o la mente. Es justamente en ese dolor o en ese miedo, en esa tristeza, es que se fragmenta, se hace como se abre el cuerpo para que entre la luz. Entonces ahí es donde más atentos tenemos que estar. Pero bueno, eso es lo que... Lo que yo quería preguntarte, Daniela, es que, bueno, todas estas herramientas, lo de Néctar, lo de la música, aparecen en tu vida a raíz del problema que tuviste, ¿no? Del tema Así es. médico. Pero, pero como tú lo dijiste, fue todo muy rápido. ¿A qué, ¿Por qué pasó así? ¿A qué lo atribuyes tú? Porque, pues obviamente tu capacidad de desarrollar todas estas cosas que has conocido a través del evento, son claras, las tienes, pero todo fue como que muy rápido. ¿A qué debes tú que haya aparecido y en ese momento te diste cuenta de que tenía que haber un cambio radical y que este era el camino para tu felicidad, para tu sanación, para recuperarte? Ok, pues qué buena pregunta, porque justo lo analicé de alguna manera con esas palabras adentro de mí y justo me pregunté, a ver,
que esto haya sido así en cámara rápida, ¿no? De, te sangró el pezón, mastectomía, meditación, néctar, sagrada realidad, película, eso, y yo lo atribuyo a que, justamente como la canción habla, es un salto que te hace volar y no caer. Para eso tienes que expandir tu corazón. La situación es así. Nosotros cuando vivimos algo en particular que nos causa alguna tristeza o algún miedo o algún daño, tenemos como dos caminos. Uno es tirarnos al sufrimiento y ponernos en la zona víctima, pensando que todo nos está pasando a nosotros y que todos son culpables de todo. Y ahí pues es casi la creación dice, bueno, quédate ahí a sentirlo y a quedar en ese bowl de tristeza y de sufrimiento hasta que tú decidas levantarte, ¿no? Pero cuando eliges otro camino, que en vez de caer, expandes tu corazón y elevas el rezo y dices, ¿para qué es? Es ahí en donde dices, ok, ya no hay más tiempo que perder, ya lo pudo ver. Entonces ahora se entrega el regalo, ¿no? Es como si estuviéramos en un juego de Nintendo, en donde pues vamos en estos desafíos y es ir pudiéndonos quitando el velo mundano de esto me está pasando a mí o esto es culpable de tal y poder decir, ok, esto lo pidió mi alma para evolucionar. Yo sabía que venía esto. Entonces este proceso se vuelve un propósito divino, no se vuelve un martirio en mi vida. Déjame hacerte esta pregunta. Es una gran pregunta, pero quiero que te la hagas tú mismo. Y la pregunta es, ¿por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Hay cualidades que nadie más puede tener excepto tú. Dios te bendijo, te dio talentos y habilidades que solo tú tienes, y cuando sepas cuál es ese don, te ayudará a ir en la dirección de tu propósito. Lo diré con otras palabras, Dios no te llamará a algo para lo que no te ha dado dones. El don de un hombre le abrirá caminos y lo llevará ante otros hombres importantes. Tu don te dará tu lugar. Ahora, ¿cuál es tu don? Es aquello que haces de forma excepcional con el mínimo esfuerzo. Es tu don, ya deja de huir lejos de él. Todos ustedes tienen uno. Identifícalo. Es eso que haces absolutamente bien con el menor esfuerzo. Eso deberías hacer. Nuestra cultura dice, sigan una carrera por un pago. Y solo vivan para sobrevivir, no para hacer una diferencia. Porque al final del día, seas joven o viejo, tengas éxito o no lo tengas, ya sea que estés comenzando una carrera o hayas estado en una por mucho tiempo, quieres saber en el fondo si lo que haces y quién eres importa. Entonces, cuando te pregunto, ¿qué es lo que ofreces al mundo? Tu alma se muere por saber que es algo significativo. Si tu don es profetizar, profetiza de acuerdo a tu fe. Si es servir, sirve. Si es enseñar, enseña. Si es animar, entonces anima. Si es dar, da generosamente. Si es guiar, hazlo diligentemente. Si es mostrar piedad, hazlo con alegría. Esta es obra única de Dios en la que se conecta a ti y a mí para ser quienes no podemos por nuestra cuenta. Recibe tu don y úsalo para el bien de otras personas. Así que, ¿cómo descubrir tus dones? 3 cosas. Primero, ¿cuál es tu pasión? Piensa en eso. ¿Qué es lo que disfrutas hacer? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te apasiona? ¿Qué tipo de vida llenará tu copa? Intenta eso. Inténtalo. Luego, en segundo, posibilidades. ¿Qué has intentado, cierto? Es aprender haciendo algo. En otras palabras, creo que no descubrirás tu don espiritual solo haciendo un examen. Creo que necesitas estar en comunidad. Creo que la comunidad ayudará a aclararte cuál es tu don. Así que inténtalo.
Y por último, las personas. ¿Qué dicen quienes te rodean sobre tus dones? ¿Qué dicen las personas sobre en qué eres bueno? Mira, en esta maravillosa parte es cuando necesitamos que otros hablen sobre nuestra vida y saquen lo mejor de nosotros revelando lo que ofrecemos. La mayoría de nosotros quizá pensemos, no sé cómo hacerlo, solo regala tiempo a tu comunidad. Entonces lo que ofrecemos al mundo, chicos, es absolutamente todo, todo. También podremos hallar nuestros dones de esta forma. Pero eres único entre 8 billones de personas. Tu ADN, cómo procesas la información, dónde naciste, por lo que has pasado, lo bueno, lo malo, lo feo, lo injusto, lo justo. Algunas de las mejores formas en que Dios te prueba es con las dificultades que vas atravesando. La razón por la que volvemos a Él es porque es el Maestro y pone todo lo que necesitamos en nuestra canasta para tener éxito en aquello para lo que nos creó. Así que no tengo que desear las cosas que Él puso en tu canasta, porque se supone que no debo ser tú, se supone que debo ser yo. No tengo que anhelar las cosas que te dio a ti, porque te las dio para que pudieras ser quien se supone que fueras. Él ha puesto todo lo que necesito en mi canasta para hacer todo para lo que fui creado. Él te diseñó para la vida que quiere que vivas. Y si tu vida es insoportable, puede ser porque intentas llevar la vida de otro. Si tu vida es abrumadora, muy pesada, muy veloz y dolorosa, tal vez estés viviendo la vida de alguien más, porque descubrirás que estás perfectamente diseñado para ser tú. Y cuando confíes en Él, te mostrará cómo ser un mejor tú. Así que no sigas los pasos del propósito de alguien más. Lo diré de nuevo, no sigas los pasos del propósito de otra persona. Y lo que descubrí es que esta pregunta, ¿por qué estoy aquí?, me dice que el propósito no es algo que se forme automáticamente. En realidad es un viaje. Dios es poderoso. No hay pecado que no perdone, no hay oración que no responda, no hay alma que no pueda salvar, no hay problema que no pueda resolver. Tiene un maravilloso plan para ti. Entonces, Ok. ¿Cuál podría ser tu consejo, Daniela, para que alguien pudiera abrirse a esto antes de que no hubiera la necesidad de que hubiera un evento mayor para aplicarlo? Totalmente. Pues mi consejo es que todo es sagrado. Todo lo que estamos viviendo ya es importante. Por ejemplo, me fui a Perú y en quechua no existe la palabra importante porque dicen que todo es importante. Desde la piedrita más mínima hasta la montaña más alta, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos tristes o estamos aburridos o deprimidos porque no está pasando algo que queremos que pase. Y cuando pasa lo que ya sucedió, no era lo que yo esperaba. Y así nos vivimos como en carencia o en no puedo o me falta esto para ser feliz. Entonces nos tienen que llegar estos trancazos en la vida para valorar lo que en realidad siempre habíamos tenido. Entonces mi consejo es valorar desde lo más, o sea, desde que ya estamos respirando. La primera respiración es, pude respirar otra vez, tengo otro ratito de vida. Entender que nuestro corazón pulsa por sí solo, con una inteligencia natural que va más allá de nuestro razonamiento, y eso ya es un milagro también. El podernos parar de la cama con las piernas y movernos con nuestros medios, o simplemente también la gente que está en silla de ruedas. Tengo amigos que hacen maravillas con deportes y todo. El punto es no perder esa chispa divina y ese asombro y ese agradecimiento todos los días. Gracias porque estoy vivo otra vez. Gracias porque hoy es un día nuevo. Gracias. Y con esa gratitud
empezamos a ver los milagros en cada mariposa, en cada colibrí, en cada abeja, en cada nube, en cada árbol, en todo. Entonces eso es lo que nos mantiene vivos y nos ahorramos el que venga algo malo para poderlo valorar. Es muy hermoso este concepto y ojalá cada vez estemos más como humanidad acercándonos a él. Ahí me gustaría, más que hacerte una pregunta, decirte, ¿cómo sigues expandiendo este mensaje a través, con más música, con arte? O sea, ¿cómo lo estás haciendo? Claro, bueno, yo hago meditaciones guiadas. Ok. Y trabajo mucho con cuencos de cuarzo, con cuencos de cobre. Y el chiste es, por ejemplo, yo toco esto y te guío a una respiración profunda y por medio de diferentes técnicas de visión, de sonidos, de relajación, empezó a llevar a la gente a un viaje en ese momento de esa meditación hacia su corazón, hacia el interior. Y ahí las personas solitas entienden que han estado todo el tiempo en sobrevivencia y todo el tiempo en esta lucha, huida o congelamiento. Entonces, al respirar y al escuchar estos sonidos, estas vibraciones, yo ayudo a las personas a decirle a su cuerpo, ¿no? A ver, ya ahorita no tienes que estar luchando, ni defendiéndote, ni evadiendo, ni congelándote. Ahorita ya podemos restaurarnos, podemos estar en paz, en calma, y ahí nos volvemos a conectar con nuestra divinidad, con nuestra esencia. Y con tan solo 5 minutos de sentir eso otra vez, vuelves a hacer esa homeostasis o esa armonización en ti. También me dedico a hacer retiros, sanaciones energéticas, meditación, estoy aprendiendo más música, estoy escribiendo más música medicina. Entonces todo esto para irnos ayudando entre todos a recordar que ya somos sagrados, que ya somos divinos, que ya estamos vivos, que no nos hace falta que llegue alguien o algo para estar en paz, que ya estamos completos. O sea, el mensaje, y bueno, es muy elevado. Encontrar tu mejor versión o tu auténtica versión, o sea, lo que eres tú, varía entre humanos y entre la experiencia que acordamos hacer en este trayecto. O sea, no necesariamente es ser como un prototipo más espiritual, sino realmente es yo voy a activar las partes que hacen a Jorge estar en paz con Jorge, con lo que verdaderamente él viene a darnos a todos, como si fuera una araña da una cosa, un tigre da otra, la misma abeja, ¿correcto? Abrazar esa diversidad. Claro,
Sí, justo lo que dijiste es súper correcto, porque si, hablando de otra analogía, ¿no? Imagínate dos árboles, uno da manzanas y otro pera, ¿no? Y entonces el de pera dice, ay, es que esas manzanas tan rojas y tan hermosas, y es que a mí me encantaría hacer manzana, y algún día voy a hacer manzana, pues vas a morir siendo pera, triste, ¿no? Pero si encuentras esta autenticidad en ti, decir, ah, mira, yo no soy una manzana redonda rojita, pero soy una pera y soy verde y jugosa y hermosa. Ah, mira, admiro la belleza y la diversidad de todo, pero me pongo atento a mí, a qué fruto vengo a entregar. Y para eso es un proceso, no es como que, ah, nazco y ya sé cuál es el fruto. O sea, igual cuando tú siembras una semilla en la tierra, siembras la semilla y la tierra está oscura, o sea, no es como que esté en luz, oscuridad y enterrada. Entonces es como, okay, ¿qué hago aquí, no? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender también que ahí nos engendramos también en ese vientre oscuro y que la tierra es oscura, o sea, nosotros estamos en esa vasija oscura, pero lo que nuestra semilla divina es poder brillar, encontrar la luz. Entonces, cuando nosotros nos rendimos a esa oscuridad y decimos, ok, ¿para qué estoy en esta oscuridad? Ahí es cuando nos brotan esas raíces, empezamos a germinar y de pronto esa semilla ya se vuelve una flor y de repente dice, ok, ah, mira, soy una margarita y la de allá es un girasol. Ok, entonces ahí te empiezas a reconocer y empiezas a entender cuál es lo que vienes a entregar aquí a la tierra. Y cada quien tenemos una huella digital única, cada quien tenemos un fruto único. Y normalmente nos estamos queriendo comparar con toda la humanidad. Y dicen que los 3 cánceres de la mente es compararte, Claro. criticar y complain, quejarte. Entonces estamos completamente autoinmune, o sea, es una enfermedad autoinmune, quejándonos, comparándonos, criticándonos, cuando en realidad cada gota de esos pensamientos pues están echando a perder esa semilla, están destruyéndola. Entonces es no decir todo el tiempo afirmaciones positivas porque también es algo que no es real, sino abrazar lo que soy, aceptarme, es como ser tu mejor amigo, ¿no? Como, no sé, si te va mal en alguna situación en tu vida, imagínate que le hablas a tu mejor amigo y te dice, ay, pues obvio, ¿qué esperabas de ti si no sabes hacer nada bien, ¿no? Pues así a veces nos hablamos a nosotros, ¿no? Y es como, ok, estoy hablando de mi mejor amigo que soy yo, y decirle, no pasó nada, no sabías cómo hacerlo, después lo vamos a hacer mejor, acuérdate que hiciste esto bien, y esto va nutriendo esa semilla para encontrar ese fruto interno. Y al final, ese fruto no te lo quedas, lo compartes para que renazca otro. Entonces, normalmente, cuando vemos nuestros dones y nuestros frutos únicos, muchas veces también como que nos ensimismamos y decimos, esto nadie me lo puede quitar, esto soy, o no sé, esta belleza, este canto, super pareja que tengo, o lo que tengas que digas, esto ya me lo gané, es mío, también se tiene que entregar, porque si te lo quedas, somos como parásitos, como volvemos a estar en escasez, pero si lo entregas, somos polinizadores, aquí está este fruto para la tierra, lo comparto, porque si no se echa a perder, porque tengo la certeza de ya con el simple hecho de ser semilla, puedo ser infinitamente frutal, puedo dar infinitamente los frutos que yo quiera cuando yo quiera, ¿no? Entonces, justamente el aprender a recibir no es quedarse con las cosas, sino a regresarlo con esa certeza. Daniela, bueno, me gusta que estás entregada, que hay un objetivo, que bueno que hagas eso. Lo de Néctar, bueno, pues es un proyecto que tiene muchas variantes. A lo que voy es que me queda claro que vas por ese camino y estás decidida. ¿Qué hacía Daniela antes de todo esto? Bueno, Profesionalmente, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo era la vida de Daniela antes de lo que sucedió, de la música, de Néctar, de todo eso? claro. Bueno, yo estudié Relaciones Públicas en Buenos Aires, en Argentina. Okay. Y
Este, trabajé mucho en Argentina trabajé en bueno, no sé si puedo decir marcas, bueno, trabajé en varias empresas grandes. Y luego llegué a México y trabajé también en empresas Telmex, Televisa, MBC Radio, Sí, puedes. estas empresotas gigantes en las que yo sentía que era pues un número, ¿no? Como pues, vas, trabajas de 9 a 7 y listo, y te ibas. Y yo decía, es que tiene que haber algo más, ¿no? Que simplemente venir y a la oficina. Veía las estrellas, veía toda la inmensidad del universo y decía, no, es que esto no es lo que vengo a hacer, ¿no? Lo que venimos a hacer como humanos. Entonces, bueno, yo estudié relaciones públicas y de repente renuncié a todo. Dije, ya, me quiero vivir en la India, no quiero saber nada de nada. Y casualmente, esto es muy importante, porque cuando sueltas las cosas y te rindes y confías, certeza más allá de la lógica, es cuando llegan las cosas. Yo renuncié a todo y empecé a meditar. Me metí, clavé así a un centro de meditación en La Condesa. Y en mis meditaciones, yo no tenía dinero, ya no tenía trabajo, había renunciado a todo. Y en mis meditaciones visualizaba estar en la India y me visualizaba a los elefantes y visualizaba todo lo que hay allá. Y a los 3 días me habló un amigo que estaba buscando a la representante de una empresa y que podía trabajar freelance y que podía hacer, o sea, donde yo quisiera. Entonces fui a la entrevista y quedé en 3 segundos, o sea, me aceptaron muy rápido. Y pues ahora, hace ya 12 años que represento una empresa como relaciones públicas y lo puedo hacer desde donde yo quiera. Entonces, eso es justamente lo hermoso de no negar quién eres, sino encontrar siempre el regalo de, ok, soy relaciones públicas, estudié esto, pero no me gusta estar en la oficina, me gusta viajar, suelto lo que sé que no me hace bien, con certeza, lo elevo y de repente se junta lo que eres con lo que querías de una manera que no te esperabas, ¿no? Entonces, pues sí, ahora represento una empresa de traducciones e interpretaciones técnicas y eso me hace pues estar en todos lados donde yo quiera, trabajando desde la computadora y pues continuar con mis proyectos. Claro, porque creaste ese espacio, creaste ese modo, ¿no? Lo llamaste de alguna manera, bueno, obviamente las profesiones y demás, en este mundo, bueno, es que te dedicas, qué haces, pero en realidad más bien es tu contribución, ¿no? Al mundo, a todos nosotros, aunque sea remotamente, donde quiera que estés, habrá gente que lo tendrá que hacer, pues todavía a la old school, ¿no? A la vieja escuela, como sea. Pero el chiste es estar donde estés, estar vibrando alto, que ese es el mensaje y mantenerte energéticamente enfocado. Ahora, a mí me llamó la atención los cuencos, pero dijiste, quiero seguir aprendiendo más. ¿Dónde es donde vas a aprender más o qué instrumentos son o cómo va a ser para seguir sanando con la música? Bueno, la escritura siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, hay veces que a todos nos llegan en nuestras experiencias de vida, vamos en el coche manejando, nos estamos bañando, cuando no estamos poniendo la atención a la mente, ahí aprovecha el espíritu y nos dice, mira esto, ¿no? Entonces, esas frases que me van llegando, esas caídas de 20 o experiencias, las voy escribiendo y mi idea es irlas haciendo música, porque es más bonito cantárselo a alguien que contárselo, ¿no? Así nomás. Entonces, como ponerle música, intención, como si estuviéramos, como si vinieran ángeles y nos estuvieran cantando un nuevo manual de cómo recordar nuestra divinidad, nuestro ser más sagrado, ¿no?
Entonces, eso es lo que quiero, seguir componiendo música, escribiendo. Y ahorita justo estoy en clases de guitarra, estoy en clases de canto, pero lo más importante es abrazar esa sensibilidad y ver en cada ocasión algo que yo pueda compartir. Ay, aprendí esto. Yo siempre he dicho, desde chiquita dije, yo quiero ayudar a la gente. Entonces, me pasa mucho que en cada experiencia de mi vida encuentro como la llave de algo para salir y digo, esto lo tengo que compartir. Entonces, yo escribo mucho, por ejemplo, en mis redes o en cuadernos, pero dije, pues ya no quiero que nada más se quede ahí, sino quiero convertirlo en música. Y antes era como, no, pero ya hay muchos cantantes y muchos músicos que lo hacen, pero no hay nadie como tú, no hay ninguna Diana, ningún Porter, ninguna Daniela en el universo que lo pueda expresar de la manera que lo expresamos. Entonces, no, y tú eres prueba viviente de ello, y aparte de esto, sin tener el background claro, o la trayectoria que muchos hubieran querido para tener una canción en su película, y a ti claro. ¿no? Todo se sincronizó de una manera increíble. ¿Podría decirse que eso te emocionó y te dio más fuerza, o aunque no hubiera sucedido, lo hubieras seguido intentando? Eso lo que me sucedió es que me confirmó que estamos siendo guiados por una inteligencia natural mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y me confirmó lo de las abejas también, que ellas ni siquiera saben lo que están haciendo, y están creando vida en el planeta y están creando en sus paneles hexágonos perfectos como que se agrada. Entonces, esto a mí me confirma el hecho de confiar, de tener fe. Esa es una gran palabra, la fe. Sí, la fe es la certeza y la convicción de ver lo que todavía no existe. Es como, más allá de lo que ven mis ojos mundanos, yo sé que estoy siendo guiada, yo sé que esto que estoy viviendo es un eslabón o un puntito para lo que sigue. Y siempre hacer las cosas desde el corazón, desde el amor, porque no hay mejor rezo, mejor canción que lo que nace de tu corazón. El ser tiene la sabiduría esencial para reconocer lo que necesita. Respira, siente, deja que la respiración sea tu guía valiente. Cuando imaginas calma, el dolor se desvanece y empieza a surgir el sol, el perdón, para que florezcas. Sin que tenga que ser perfecto, sin que tenga que ser nada, simplemente que sea real, que salga de ti. Sin duda. Y ahí yo quisiera irme al terreno espiritual y, bueno, mencionas rezos, meditaciones, el poder, como dijiste hace algunos minutos, para ti le llamas Dios. ¿Tú practicas alguna religión o cómo lo podrías expresar a ese? Claro. Mira, yo no practico ninguna religión. Toda mi familia es católica. Okay. O algunos cristianos, etcétera. Pero yo he sido una persona que se cuestiona todo. Entonces, yo he estado en iglesias cristianas, he estado yendo a misa católica, he hablado con judíos, he aprendido el Cábala, he estado en la India
conozco el hinduismo, estuve en Tailandia, conozco el budismo, tuve un novio marroquí, me enseñó sobre el Islam, sobre el Corán, y de repente me di cuenta y dije, wow, todos tienen a sus 28 millones de dioses, que es Krishna, que Buda, que no sé qué, que ahora todo, y todos estamos buscando lo mismo, que es ese de dónde agarrarnos, ¿no? Porque sabemos que hay algo mucho más grande y que venimos a servir a algo mucho más grande que lo que ven nuestros ojos, porque todos los seres humanos lo tenemos clarísimo, que somos una divinidad mucho más grande de lo que ven nuestros ojos. Entonces, yo lo que es caminado en mi vida es que yo creo en Dios y a Dios no lo veo como un señor que nos está juzgando y nos está diciendo, si hiciste esto bien, te vas al cielo, si hiciste esto mal, te vas al infierno, porque en realidad Dios no es un Dios que juzga ni que castiga y todo, es porque todas esas emociones o adjetivos son adjetivos humanos y Dios no, ni siquiera es humano. Para mí Dios es absolutamente todo y nos da este free will, este libre albedrío de poder decidir y discernir qué hacer con nuestras vidas, con nuestras relaciones, con cómo nutrimos a nuestra alma, a nuestro corazón. Y sí sé que hay una inteligencia natural que va más allá de nuestro razonamiento, que al mismo tiempo somos también nosotros mismos, porque aquí en este mundo material hablando con ustedes, pero al mismo tiempo tengo una energía cuántica, una energía astral que se está manifestando en otros momentos, en otras dimensiones. No sé si les ha pasado que están pensando en alguien o sienten algo y les llama a esa persona con la que están sintiendo, o se levantan de buen humor y con mucha emoción y les está yendo bien en otro ámbito de la vida. O sea, somos seres multidimensionales y todo empieza en el corazón. De hecho, el corazón tiene más alcance que nuestros propios pensamientos y el corazón también tiene neuronas. Entonces, como nosotros nos sentimos, somos esa frecuencia que estamos viviendo en el universo. Entonces nosotros nos podemos conectar con lo más sagrado y lo más alto, bueno, todo es sagrado en realidad, pero nos podemos conectar con la divinidad desde la gratitud, desde el amor incondicional, desde la alegría, sintiéndonos así, o nos podemos conectar con el miedo, con el dolor, con la tristeza, sintiéndonos así, pero todo es Dios. Y la oscuridad también nos muestra la luz y la luz la oscuridad. Entonces, para mí, con el simple hecho de existir, con el simple hecho de que ya estamos aquí en la tierra y estamos existiendo, ya nos ama Dios. O sea, es como si tienes un perro y, no sé, si el perro se porta mal y te destruye toda la casa, no le vas a decir, te vas a dormir en la calle y ya no te quiero, ¿no? Tú lo regañas, pero lo sigues amando, es tu perro y lo amas, y no, no, como no haces esta marometa, te quiero menos. No, la divinidad nos ama por el simple hecho de que somos. De hecho, ya la divinidad sabe para qué errores estamos diseñados, porque esos errores son los que nos van a hacer crecer. Entonces, nos meten mucho en la idea de las religiones, de tienes que ser perfecto, tienes que no cometer ningún pecado y hacer todo bien, y ser un santo para poder tener la dignidad de hablar con Dios. Pero en realidad, hasta cometiendo el peor pecado del mundo, tú puedes llegar y sentarte y decir, Dios mío, perdóname, no lo pude ver, o ayúdame, ya no quiero hacer esto, o ¿por qué pienso así? Y ahí es donde nos regresamos a esta humanidad, de que somos humanos en esta escuela de la vida y que tenemos esa apertura de poder hablar con la divinidad cuando nosotros queramos. Porque si nos esperamos a ser santos para hablar con Dios, pues nunca vamos a poder conectar con Él. No, bueno, sin duda, y aparte ahí estás hablando de algo básico, o sea, nada que ver con una cosa, bueno, la religión, tu fe, tus creencias y lo que cada una, o sea, tenga como línea, pero los valores son totalmente otras cosas y eso se van generando a través de la vida y del tiempo.
y esos ya no son negociables porque son los propios. No sé qué opinen ustedes. Sí, son las propias virtudes y las propios valores lo que da valor a tu vida y a tus relaciones. Bueno, George, no sé si tú tienes alguna otra pregunta para antes de finalizar. Bueno, pues felicitar a Daniela, la verdad que historia tan increíble, qué proyectos tan interesantes y felicidades, Daniela, con toda la extensión de la palabra. Qué padre que hayas encontrado pues esta nueva Daniela con un sentido diferente, con objetivos muy claros y eh, positivos. Y gracias por haber estado en el programa. Esperamos esa nueva música con mucha ilusión y con muchas ganas. Yo quisiera preguntarte, Daniela, ¿qué pregunta te hubiera gustado que te hiciéramos y que nos las respondas? O sea, Em, ¿Qué pregunta? ¿Cómo lograr aprovechar la oscuridad ujú. en los momentos más oscuros de nuestra vida? ¿Cómo lograrlos transformar? ¿Cómo podemos atravesar para ver esa luz, ¿no? Es Y hermoso. Ujú. No, porque ¿quién lo dice? Una persona que de un lugar oscuro se transformó y ya es música, aparte letra, es Ujú, inspiración. ujú, exacto. Y bueno, justo agarré esta An, que es la llave Ajá, egipcia, no sé si la puedan ver. sí, súper bien. Esta cruz Ujú, representa lo oscuro o lo femenino, Ujú, lo negativo. Y esta parte de arriba representa la luz, lo positivo y lo masculino. Entonces, cuando logramos unir la oscuridad con la luz, se convierte en una llave para abrir una puerta más. Entonces, esa sería la respuesta. Cuando estamos en la luz, nuestra alma está cómoda y no tiene desafíos. sí. Pero cuando estamos en la oscuridad, es el momento perfecto porque ahí nuestro ego se hace chiquito, está así noqueado en una esquina, como el Canelo, así todo Ujú, golpeado. Y ujú. es ahí donde ajá, el alma aprovecha y dice, es el momento para mí, para brillar. Porque acuérdense que todo es yin yang, todo es opuesto. Si estamos en la oscuridad, es que estamos en la luz. Si estamos en la luz, es que estamos en la oscuridad. Y así todo el tiempo. Entonces, justamente eso es aprovechar cuando estamos noqueados para que el alma protagonice y vuelva a reconectar con la divinidad. Y eso está lindísimo porque también les recuerda a todas las personas que puedan estar o hayan pasado o hayamos pasado o temas espirituales, temas de salud mental, temas de confusión, temas de identidad, pues hay un camino muy grande ujú. y ese camino empieza por uno. En el caso de Daniela, bueno, lo experimentó rompiéndose, quebrándose para poder abrir a la luz. Pero aquí está y es testimonio de que es cierto, ¿no? Totalmente, totalmente. Mil gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu historia, gracias por compartirnos tu música. Yo me muero de ganas de ya ver la, la película y obviamente tu canción Sí. ahí y escuchar todo lo que venga de alguien como tú. Ay, muchas gracias, Diana, y muchas gracias, Jorge. Me encantó conectar con ustedes. Gracias. Gracias por No, no, su no, a ti, Daniela. confianza. Gracias. Yo igual Bueno, los plausibles. yo voy y los plausibles. Es un mapa que solo conoce tu visión interior. Déjate llevar y te acercarás a tu sagrada realidad. Déjate llevar y
Thank